Estamos viendo el Evangelio de Marcos. Hemos comenzado la semana pasada con el capítulo 1. Vimos el primer pasaje que es acerca de la predicación de Juan el Bautista y cómo es que Jesús viene a bautizarnos con el Espíritu Santo. Para esta ocasión vamos a leer los versículos del 9 al 11, que es correspondiente al pasaje que nos toca el día de hoy. Entonces la palabra de Dios dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, amados hermanos, este texto es uno de los pasajes más conocidos acerca de la vida de Jesús. Es un texto que aparece en diversos evangelios y que nos permite ver que la obra del Señor comienza con un aval. Él es bautizado por Juan en el Jordán y entonces dice la palabra que Juan vio que el Espíritu descendía sobre Jesús como paloma. Y aquí, hermanos, no solamente tiene esta visión Juan, hay una voz que nos dice, es una voz del cielo, que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Por qué, hermanos, la palabra de Dios va a usar símbolos poderosos para hacernos entender verdades espirituales, verdades eternas? La palabra de Dios nos va a enseñar a través de sus páginas que el Señor usa diversos símbolos para comunicarnos cosas. Podemos recordar que el Señor, por ejemplo, usa el símbolo del fuego. Podemos recordar que también usa el símbolo del cordero, el símbolo de la luz o el símbolo de la roca para comunicarnos cosas que sean más accesibles a nosotros y entonces poder entender su verdad espiritual, sus principios, y para nosotros sea algo con lo que tenemos contacto, con lo que estamos relacionados, y en este símil, en estas analogías, en estas parábolas, en estas metáforas, el Señor nos pueda enseñar su verdad. Entonces aquí hablamos de algo muy poderoso. El Señor, cuando es bautizado por Juan en el Jordán, está permitiendo que se cumplan varias cosas en él. El Señor va a recibir una aprobación. El Señor, a los ojos de las personas que estaban ahí y que fueron testigos y que también iban a Juan para ser bautizados, vieron que Jesús venía y fue bautizado. Primeramente, amados hermanos, recordar que el bautismo es un acto público donde se indica lo que está sucediendo en el corazón. Juan había sido enviado a bautizar para preparar el corazón del pueblo y así recibir al Mesías. Ahora Jesús se presenta ante Juan para que se bautice y entonces venga el cumplimiento de esta palabra. Cuando Juan tiene esta visión, dice que vio él abrir los cielos y el Espíritu como paloma que descendió sobre él. Y una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, entonces, una vez que hemos tomado este pasaje, permítanme proyectarles una presentación. Es un pasaje sencillo, consta aquí en el Evangelio de Marcos de 3 versículos, que esta es una característica de este evangelio, es un evangelio concreto, un evangelio breve, su narración es muy concreta, es veloz, pero va al centro de las cosas. Vamos a ver la siguiente presentación, amados hermanos, amigos que nos ven. Bien, por favor, confírmeme si lo ven. Está bien, hermano. Gracias. Bien, entonces vamos a hablar de este símbolo.
¿Por qué Juan ve una paloma descendiendo sobre Jesús, entendiendo que esta paloma simboliza el Espíritu Santo? Porque recordemos, hermanos, que el Espíritu es precisamente Espíritu. No se le ve porque no tiene una forma visible, no tiene una forma corpórea. Sin embargo, Juan en esta visión puede ver al Espíritu descender sobre Jesús como paloma. Entonces, vayamos, hermanos, a esto. Los símbolos en la Biblia, como hemos comentado, son para que el Señor nos comunique verdades profundas a través de imágenes. La paloma no es un detalle decorativo, hermanos, sino que es un símbolo poderoso. La paloma es algo que va a revelar la identidad de Jesús, algo que nos va a hacer, hermanos, una conexión entre el Antiguo Testamento y ahora lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Es decir, que a través de este acontecimiento del bautismo de Jesús y esta visión que recibe Juan, Jesús va a ser el centro, hermanos, del cumplimiento de todas las promesas que vienen en el Antiguo Testamento. ¿Qué revela entonces la paloma sobre Jesús y el plan de Dios? Vamos a verlo. Amén. La paloma en el Antiguo Testamento, hermanos, nos revela al pueblo de Israel. Son aspectos acerca del pueblo de Israel. Entonces, miren, vamos a checar estas citas. Yo les voy a leer estas citas. Permítanme. Voy a ir aquí a la Biblia. La primera está en el libro de los Cantares. Y Cantares nos enseña lo siguiente, hermanos, acerca de la paloma como símbolo de un pueblo amado. Voy a la Biblia, en el Cantar de los Cantares, la palabra nos enseña en el capítulo 2, versículo 14, lo siguiente. Dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Sabemos, hermanos, que en este libro poético el Señor muestra su amor hacia su pueblo. El Señor muestra una figura de amantes para darnos a conocer que el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es puro, el amor de Dios es un amor que persiste de manera incondicional. Y entonces aquí, hermanos, la paloma se muestra como un símbolo de este pueblo que Dios ha escogido, de este pueblo que es amado. Vamos a ver también lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 7, versículo 11. La palabra nos enseña lo siguiente. Dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Entendiendo, hermanos, que el pueblo en su fragilidad, en su debilidad, con el extravío, hermanos, de su corazón, era como una paloma incauta. Iba a estar pidiendo auxilio a diversos reinos alrededor para poder salir adelante de situaciones difíciles, porque no estaba poniendo su voluntad, su corazón, su confianza en el Dios que los había redimido en tantas ocasiones, hermanos. Aquí la paloma incauta, hermanos, representa a este pueblo que es frágil en su entendimiento y en su fe. Es un pueblo que no está, hermanos, afianzado de su Dios, sino que pide ayuda de otros en lugar de confiar en el amor fiel de Dios, en el respaldo de Dios, en el poderío de Dios, y que entonces en venir a su amparo van en busca de otros reinos para ser ayudados. Pero también, hermanos, por otro lado, veamos lo que nos dice el salmista en el capítulo 68 de este libro, y esta parte también es hermosa porque aquí, hermanos, en el versículo 13, las escrituras
nos enseñan, eh, fíjense cómo dice aquí la escritura, nos va a enseñar lo siguiente. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro, hermanos. Está hablando de que ha sido revestida esa paloma con plata, con oro. Esto, claro, está de manera figurativa ayudándonos a entender, hermanos, que el pueblo de Israel, el pueblo tomado por Dios, escogido por Dios, es un pueblo que Dios está perseverando, es un pueblo que Dios está impulsando para hacer su voluntad. Entonces, este es otro aspecto acerca del símbolo de la paloma, pero todos estos pasajes tienen que ver con el pueblo de Israel. Entonces, lo que quiero mostrarles con estas escrituras es que el pueblo de Israel para el Señor ha sido como una paloma en esta fragilidad, en esta dependencia, en esta ternura. Y es un pueblo que es perseverado porque Dios lo ha llamado a fidelidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, amén. Amén. Amén, hermano, amén. Bien. Entonces, bien, cuando pasamos, hermanos, de la narrativa que la palabra nos enseña en el perdón, en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, hay un silencio de parte de Dios aproximadamente de 400 años. Este periodo conocido como periodo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos, ¿qué pasó entre los dos testamentos? Hermanos, hay un silencio de parte de Dios, ya no hay revelación de Dios hasta que Juan es levantado para traer, hermanos, la predicación, para mover los corazones al arrepentimiento y el pueblo está entonces listo para recibir al Mesías. ¿Qué sucede en este periodo, hermanos, entre los dos testamentos, hermanos? Bien, el pueblo, hermanos, viene de una decadencia espiritual. Entonces, Israel, hermanos, el pueblo de Israel es tomado como una paloma. Ellos se consideran como una paloma, hermanos, que es acechada, que es acosada por las naciones que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque hay una gran influencia helenista, es decir, hay una gran influencia de la cultura griega. Entonces, todo lo que tiene que ver con filosofía, con religión, con cultura, con leyes, todo tiene que ver, hermanos, con Grecia, con el pueblo helénico, hermanos. Entonces, hay una gran influencia helenística que permea en toda la región, y no solo eso, sino que tenemos también al Imperio Romano que ha conquistado toda esa parte. Entonces, Israel se considera como una paloma acosada, una paloma rodeada por naciones. Además, es necesario entender que no solamente estaba Roma, la cultura griega también, sino que alrededor había otros pueblos, hermanos, que también, hermanos, ejercían presión y ejercían influencia sobre Israel. Y es aquí entonces que el pueblo, hermanos, toma esta imagen de la paloma como el símbolo de un remanente fiel. Aquellos que han quedado, hermanos, porque esta es la idea que nos transmite la palabra remanente. Aquel que ha quedado, hermanos, para servir a Dios. Entonces, Israel se considera una paloma como símbolo de un remanente fiel, un símbolo de pureza y un símbolo de sacrificio, como nos lo enseña Levítico 5:17, que la paloma era ofrecida, hermanos, como una ofrenda delante de Dios por aquellas personas que no tenían recursos, por aquellas personas que en pobreza, hermanos, lo único que podían ofrecer a Dios era una paloma. Entonces vean, hermanos, el grado de simbolismo que tiene esta paloma. La paloma, hermanos, de verdad, va a ser un símbolo poderoso en el pueblo de Dios, porque Dios, hermanos, está guardando a su pueblo. A pesar de que Dios tiene silencio, hermanos, por 4 siglos,
Dios va a permitir, hermanos, que el pueblo vuelva a Él. Porque esas fueron las promesas, hermanos, que ya había dado. Dios va a permitir que el pueblo, hermanos, torne su corazón, torne sus ojos nuevamente al Señor. Y lo va a hacer a través de su Cristo, hermanos. Entonces, en este periodo, hermanos, el pueblo entiende que Dios los está guardando, aunque no hay palabra, el pueblo entiende que Dios los está guardando en medio de la prueba porque viene el cumplimiento del Mesías. Eso es lo que el pueblo entiende, hermanos, en este periodo donde no hubo profecía, donde no hubo palabra de parte de Dios, porque el pueblo, hermanos, déjenme decirlo, el pueblo en muchas ocasiones le dio la espalda a los profetas del Señor. En muchas ocasiones rechazó el mensaje del Señor. Y ahora que el Señor ha guardado silencio, el pueblo, hermanos, voltea a esas profecías, voltea a ver esos mensajes. Bien, ok. Entonces, una vez, hermanos, pasado este periodo, y cuando Juan es levantado, hermanos, y comienza a predicar, y el Jordán, hermanos, se llena de gente que quiere mostrar su arrepentimiento y quiere, hermanos, estar listos para recibir al Mesías. Juan, hermanos, ve en el bautismo de Jesús a esta paloma descender. Lo podemos ver en Lucas 32, pero también lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Estos tres evangelios, hermanos, nos narran el bautismo de Jesús. ¿Y qué simboliza, hermanos, para Jesús? Simboliza que es ungido como el Mesías. Simboliza, hermanos, el cumplimiento de que el Espíritu de Dios vendría sobre el escogido del Señor para levantarlo con poder, levantarlo con autoridad y entonces restituir todas las cosas. Dios ha venido mostrando durante toda la historia del Antiguo Testamento que este es su plan. Dios va a traer salvación solamente, hermanos, por medio de su ungido. Y entonces mostró, hermanos, esta salvación a través, hermanos, de tres oficios que él ungió: el oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdote. De manera, hermanos, que Dios estaba mostrando cómo el Espíritu de Dios, tomando a esas personas con esos oficios específicos, sería la manera en que el Cristo prometido vendría a salvar, hermanos, al ser humano. Entonces, aquí Jesús, hermanos, comienza a darle cumplimiento a todas esas promesas del Antiguo Testamento. Jesús es ungido por el Espíritu de Dios, dando a entender que Él es el Mesías. Él es la persona que Dios levantó, hermanos, como sacerdote, como rey, como profeta, y traerá la salvación del ser humano. Es aquí, hermanos, el punto de inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero lo hace, hermanos, como un hijo obediente. Y quiero decirles esto, aquí necesitamos hacer una comparación, mientras el pueblo de Israel fue un hijo desobediente, mientras el pueblo de Israel se consideraba como esta paloma frágil, como esta paloma, como remanente fiel al Señor, la historia nos muestra, hermanos, que realmente fue un pueblo infiel. Fue un pueblo, hermanos, que en muchas ocasiones le dio la espalda al Señor. Fue un pueblo que no tomó la palabra, que fue, hermanos, rebelde, que no obedeció, hermanos, a su Señor. Pero Jesús, hermanos, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre él, cuando Juan, hermanos, tiene esta visión del Espíritu descender sobre Jesús como paloma, Jesús nos va a mostrar que Él es el Hijo obediente, que Él es el Hijo, hermanos, que va a tomar la voluntad del Padre, que Él es el Hijo que va a vivir en agrado a Dios, que Él es el Hijo, hermanos, que no va a fallar, como tantas veces lo hizo el pueblo de Israel. ¿Va tomando sentido, hermanos, el mensaje? Sí, amén. Amén. Bien. Amén. Ok. Entonces vamos a ver, hermanos,
que lo que nos quiere enseñar la palabra del Señor en este pasaje tan breve de Marcos es que el Señor Jesús, nuestro Cristo, hermanos, es el verdadero Israel. Él simboliza a través de esta visión de la paloma descendiendo sobre él al verdadero Israel. Vean, hermanos, Israel sale de Egipto, hermanos. Ujú. Sale de Egipto por mano de Moisés y entra a una jornada en el desierto para después entrar a conquistar en la tierra de Canaán. ¿Sí? Pero vean, vamos a checar estas citas que les coloqué aquí, hermanos, de el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 15. Porque esta cita, hermanos, precisamente se refiere al pueblo de Israel. Entonces vamos a Mateo, el capítulo 2, el verso 15, nos dice de esta manera. Bien, les hago contexto. Voy a leer desde el 13 para que puedan entender en qué punto estamos del Evangelio. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Ya se ubicó en la historia, hermanos? ¿Ya se ubicó en el Evangelio? Ok. Entonces, versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora sí, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, hermanos. ¿Dónde está eso? En el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1. Hermanos, el pueblo de Israel salió de Egipto y salió por llamamiento del Señor. Éxodo 3:18 nos enseña que el Señor, su voluntad, la expresó de la siguiente manera. Vas a decirle a Faraón que el Dios de tus padres te ha encontrado. Por tanto, tú vas a salir, caminarás 3 días en el desierto y se encontrarán con Dios para ofrecerles sacrificios. Esa es la voluntad que Dios le reveló a Moisés. Esa es la misión del Éxodo, hermanos, encontrarse con Dios para ofrecerles sacrificios. Y cuando el profeta Oseas nos dice, es que de Egipto llamé a mi hijo, es Dios diciendo, yo llamé de Egipto a mi hijo porque hermanos, ya había sido simbolizado, ya había sido representado con el éxodo del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, pero el Señor nos quería mostrar verdaderamente esto, que Jesús, hermanos, es el hijo al que se refiere la palabra. Y el Señor, hermanos, estando en Egipto, siendo resguardado de Herodes, porque lo quería matar, porque recordemos que hizo una matanza de niños, buscando, hermanos, que ese niño no se convirtiera en rey. La palabra nos enseña que este es el cumplimiento, hermanos, de la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Y entonces el Señor Jesús, siendo un bebé, hermanos, estuvo allá resguardado, pero después de que murió Herodes, hermanos, nuevamente regresó al pueblo, al territorio de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, como comenté hace unos minutos, también salió, hermanos, de Egipto y enfrentó, hermanos, una jornada en el desierto. Una jornada para aprender a depender de Dios. Una jornada en el desierto que significaba, hermanos, solamente esto. No hay nada en el desierto, es liberarte de todas las cosas de la esclavitud y solamente aprender a depender de Dios. Hermanos, ahí Israel como pueblo falló muchas veces. Si usted lee, por ejemplo, Éxodo, lee el libro de Números, lee el libro de Deuteronomio, se va a dar cuenta cómo Israel falló en el desierto repetidas veces. Pero Cristo, hermanos, no va a fallar en el desierto. Cristo va a tener éxito, va a triunfar en el desierto. Y Mateo 4, hermanos, nos narra cómo Jesús, siendo llevado precisamente por el Espíritu,
va a afrontar las tentaciones de Satanás. Pero mientras el pueblo de Israel en el desierto fracasó, Cristo en el desierto va a triunfar sobre Satanás. Satanás se presenta y en tres ocasiones que nos narra la palabra, tentó al Señor, buscó, hermanos, hacerlo caer, hacerlo tropezar. Satanás torcía la palabra para hacer caer a Jesús, pero Jesús, hermanos, venció con la palabra, citando la palabra, pero hermanos, tuvo poder y tuvo victoria sobre Satanás porque citó la palabra que él vivía. Porque siendo él la palabra misma encarnada en hombre, hermanos, él era congruente con la palabra. Él como hombre, hermanos, era congruente con la palabra. Porque el día de hoy, hermanos, hay muchas personas que citan la palabra, pero sus vidas no son congruentes con la palabra. Y entonces las cosas no funcionan. Sin embargo, el Señor venció a Satanás porque la palabra que citó, hermanos, era la palabra que él vivía, demostrándonos, hermanos, que él tuvo éxito como el verdadero Israel. Mientras que el Israel del Éxodo, hermanos, falló, cayó, Cristo como el verdadero Israel, hermanos, tuvo éxito porque era congruente con la palabra. Y venció a Satanás, hermanos, trayendo la palabra, hermanos. Entonces, vea eso. Donde Israel falló, hermanos, Cristo obedece. Donde Israel se equivocó, tropezó, hermanos, Cristo se mostró obediente. Entonces, para concluir este punto, hermanos, en Cristo se cumple la vocación de Israel, que es darle la gloria a Dios, hermanos, como pueblo. En Cristo se cumple, hermanos, la obediencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Ok. Entonces, miren, para ir cerrando, amados hermanos y amigos que nos ven, ¿qué implicaciones tiene para la iglesia? Entonces, una vez, hermanos, en el Nuevo Testamento, permítanme tantito, hijo, Dios te bendiga, descansa. Bendiciones, hijo. Una vez, hermanos, en el Nuevo Testamento, ya en la narración de los evangelios, de los hechos de nuestro Señor Jesús, podemos ver, hermanos, que el símbolo de la paloma, hermanos, viene a relacionarse poderosamente, activamente, con el obrar del Espíritu de Dios. Entonces, lo que el Señor nos quiere mostrar con su ejemplo de obediencia, hermanos, de agrado a Dios, de santidad, de integridad, es que nosotros también vivamos por el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu. La palabra del Señor nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Por ejemplo, eso nos lo dice Romanos. Pero por ejemplo, Gálatas en el capítulo 5 nos dice que vivamos por el Espíritu, que andemos por el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Dónde está eso? Gálatas 5, 16 y 17. Hermanos, vivir por el Espíritu es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús, llamados a mansedumbre y santidad, que son, hermanos, virtudes que se simbolizan en una paloma, enviados como testigos a las naciones. Entonces recuerden que también esta es una parte del Evangelio, acerca de estar como palomas, hermanos. Bien, como testigos a las naciones. El pueblo venía, hermanos, de sentirse acosado por las naciones. Cuando no había palabra de Dios para ellos, ellos se sentían acechados, se sentían presionados por todos lados. Nosotros, hermanos, somos como palomas que dependen del Señor. Pero a diferencia, hermanos, del pueblo que había dado la espalda a Dios tantos años, nosotros somos un pueblo que escucha al Señor, que oye su voz y que se guía por ella. De manera que nuestras vidas son testimonio a las naciones por el Evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí?
Amén. Sí, amén, amén, pastor. Amén. Amén. Y finalmente, miren, les voy a leer lo que dice el profeta Isaías. Déjenme buscarlo. Vamos a ir al profeta Isaías en el capítulo 42. Dice el versículo 1, hermanos. Si usted tiene su Biblia a la mano, lo puede buscar también. Acerca, hermanos, de ese siervo que Dios ha escogido. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Hermanos, es una poderosa referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Mi siervo, el que yo escogí, hermanos. Mi siervo al cual yo sostendré. Mi siervo en el que mi alma tiene contentamiento, que son las palabras precisamente, hermanos, que recibe Jesús en el momento de su bautismo. Las palabras que quedan registradas en el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas. Y dice aquí, en el que he puesto mi espíritu. Hermanos, precisamente esto, hermanos, es el símbolo del ungimiento, el espíritu sobre alguien, la unción, hermanos, para poder realizar la tarea a la cual nos encomienda Dios. ¿Cuál era la tarea? Dice aquí, hermanos Isaías, Él traerá justicia a las naciones. Efectivamente, hermanos, porque la vida, la muerte y la resurrección de Jesús trae justicia a las naciones. ¿Cómo es esto? Es que a través de su sacrificio, la, la obra de nuestro Señor es permitir, hermanos, que la justicia de Dios recaiga sobre Él, de manera que Él pague por nuestros pecados. Él se convirtió, hermanos, en pecado por nosotros. Sobre Él fueron cargadas nuestras transgresiones. Pero a su tiempo, hermanos, al mismo tiempo, Él nos dio su vida perfecta, su vida de obediencia, su vida de santidad. Y entonces, así mismo nos hizo justos, nos hizo aprobados a los ojos de Dios. Esa es la justicia de la que habla Isaías. Él traerá justicia a las naciones. Todos aquellos, hermanos, sin importar tribu, lengua, nación, hermanos, todos aquellos que crean en nuestro Señor Jesucristo reciben esta justicia. Los pecados de ellos son cargados sobre Jesús, quien ya los pagó en la cruz del Calvario. Pero la vida de Jesús toma lugar en cada uno de estos que han creído, siendo aprobados delante de Dios, recibiendo justificación. Este es el punto. Somos justificados por la obra de Jesús delante de Dios. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Bien, mis hermanos, pues solamente decirles que nosotros somos llamados a vivir bajo el Espíritu de Dios. Somos llamados a ser guiados por el Espíritu de Dios. Somos llamados a ser llenos del Espíritu de Dios para seguir los pasos de Cristo, quien mostró, hermanos, la vocación del pueblo de Israel, que es obediencia y glorificación al Señor. Que de donde el pueblo, hermanos, falló, Él no falló. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros. Ser un pueblo que es guiado por el Espíritu, lleno por el Espíritu, hermanos, que vive en el Espíritu y que entonces, hermanos, triunfa donde el pueblo anteriormente falló. La iglesia, hermanos, hoy está llamada a vencer por el Espíritu, hermanos, a enfrentar todas las cosas en el poder del Espíritu, a vivir una vida, hermanos, de verdad que muestre los frutos del Espíritu. Bien, pues permítanme terminar hasta aquí la palabra y que el Señor, hermanos, traiga esta gracia a nuestras vidas para comprender
el fuerte llamado que tenemos como iglesia y que podamos ver, hermanos, que la narración de Marcos nos muestra, hermanos, muchas cosas profundas que a simple vista no se veían, pero que la misma palabra nos revela, hermanos, porque Dios tiene este propósito, darse a conocer a cada uno de nosotros. A manera de conclusión, hermanos, voy a recapitularles las ideas centrales, hermanos, de este mensaje para que lo podamos tener presentes y pasamos a los temas de oración. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos simboliza al pueblo de Israel como un pueblo amado, como un pueblo vulnerable y dependiente de Dios. Y entonces el símbolo de la paloma, hermanos, representa esto. Un pueblo que es, sí, amado, pero también un pueblo que ha sido vulnerable y un pueblo que depende de Dios. Y hacia adelante en la historia, en este periodo denominado intertestamentario, hermanos, la paloma se consolida como un símbolo de identidad de un pueblo fiel, aunque es un pueblo oprimido, hermanos. Y en el Nuevo Testamento, la paloma, hermanos, que desciende sobre nuestro Señor Jesucristo, pues une, hermanos, estas dos concepciones que han venido siendo, hermanos, la del Antiguo Testamento y la del periodo intertestamentario. De esta manera, entonces, entendemos que la paloma es el pueblo de Israel, pero que ahora cuenta con la presencia del Espíritu. Y entonces esto hace una conexión cristológica, hermanos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Jesús es presentado como el Israel perfecto. Entonces, donde el Israel del Antiguo Testamento falló, cayó, fracasó, Jesús, como el Israel perfecto, hermanos, como el pueblo perfecto, nos va a enseñar, hermanos, que tuvo éxito, nos va a enseñar obediencia, nos va a dar ejemplo, nos va a dar muestras de santidad, de integridad, hermanos, de vocación. Eso es importante porque entonces vemos que hay un comparativo, hermanos, siempre entre Adán, que representa la humanidad, y Cristo, que es el segundo Adán. Donde Adán falló, hermanos, donde la humanidad ha fallado, donde Israel, donde como pueblo han fallado, hermanos, Cristo vence, Cristo obedece, Cristo nos da ejemplo, hermanos. Y finalmente, como símbolo para la iglesia, hermanos, la paloma, hermanos, nos proyecta a una iglesia que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, sin más, hermanos, estas son, digamos, las ideas generales del mensaje. Y entonces pasemos a los temas de oración. Aunque si hay alguien que tenga fórum, adelante lo escuchamos. Y si no, pues vamos a orar con los temas aquí presentados, hermanos.